A María no le importa si José Luis asesina a Alejandro con tal de acabar con ellos dos. Luego nos cuenta que Alejandro buscó su muerte por rechazarlo. Cuando se va le cuenta a Rosario que la zorra de Montserrat está con Alejandro y José Luis sabe. Después vemos a los infieles conversar allí. Alejandro se entera de que Sandro pretende darle el testamento a Montserrat y comienzan con el acto pasional. También vemos como Nadia y Víctor conversan por teléfono gracias a uno que Adolfo les regaló. Por idea de Josefina, aquí llama a Rosario y les avisa lo que pasa con José Luis y los infieles. Mónica y Dimitrio viven su amor intensamente. Asimismo lo hacen los infieles del momento. José Luis busca el hotel, pero es al otro lado del pueblo. Graciela lleva a casa Mendoza a dormir a Fabiola, pero la casa es de Carlota y quiere que Graciela bote a Fabiola. Entonces, para que Carlota no corra, Fabiola le confiesa que es su hija. José Luis llega al hotel correcto y descubre a la facilota de pero Montserrat se lo impide. María se siente mal porque piensa que José Luis ya asesinó a Alejandro. Alejandro le dice a José Luis que Montserrat lo ama y que él fue un imbécil al quitársela. Pero José Luis le dice que Alejandro también se la robó. Al principio de la historia también Alejandro le dice él fue un tramposo, ya que Alejandro pasó 7 años en coma. Pero José Luis también pasó esos años en prisión y que se acuerde de lo que él hizo para que Alejandro y Montserrat sean felices, y se lleva a Montserrat. En el pasillo va llegando Víctor y le advierte que Alejandro se entregue al siguiente día, o si no lo va a casar. Alejandro quiere ir detrás de José Luis, pero Víctor lo calma, y le dice que José Luis jamás le haría daño a Montserrat. Graciela cuenta cómo le ocultaron que su hija estaba viva y por ello está dolida. José Luis lleva a su mujer a la casa y él le pregunta por qué lo engañó de esa forma si ella solita decidió casarse con él. Montserrat dice que su amor por Alejandro viola todos sus principios y José Luis le sigue reclamando. Pero Montserrat va a ver a su hijo, pero Rosario se lo llevó. María le cuenta a Adolfo lo que le dijo a José Luis. En la tranquilidad del amor de Mónica y Dimitrio, Josefina lo llega a ver para llevarlo de Montserrat. Adolfo se da cuenta de que María fue quien asesinó a Sandro y ella dice que no le importa deshacerse de los malos para que Alejandro esté bien. Alejandro piensa en que posiblemente José Luis quiera abusar de Montserrat así como él la abusó en su momento de celos. Y así es, José Luis le pide a Montserrat acostarse con él y por ello la toma a la fuerza. Pero Montserrat le muerde el labio. José Luis de igual sigue tratando. Aquí llega Dimitrio y José Luis se da cuenta de que está haciendo las cosas mal. Cuando Dimitrio entra por Montserrat y se la quiere llevar, comienzan los puñetes entre ellos que van hasta el piso bajo de la casa donde Montserrat quiere huir. Pero José Luis amordaza a Dimitrio. Alejandro quiere ir para intervenir, pero Víctor le dice que no lo haga, ya que puede causar más daño. Macario llega a defender a Dimitrio y ambos se apuntan. Aquí Montserrat se pone en el medio para que nadie se haga daño y ambos proceden a tranquilizarse. En la casa José Luis permite que se quede Montserrat y Rosario. Después Montserrat se culpa de haber provocado la ira de José Luis, pero Rosario también se culpa. La verdad es que las dos tienen la culpa. Josefina y Dimitrio llegan y le avisan a Alejandro la situación de Montserrat. Luego Josefina le va a curar las heridas a Dimitrio. En medio se da cuenta de que se aman todavía y accede a la pasión. Montserrat y el José hablan y ella lo hiere al decirle que quizás el hijo que espera no sea de él, y el José queda muy herido. De igual no la va a dejar ir porque está seguro que ese niño es de él. Al día siguiente Mónica va a buscar a Dimitrio y José Luis le informa todo lo que ha pasado y organiza un operativo para capturar a Alejandro. Mientras tanto, Dimitrio y Josefina despiertan sabiendo que lo que hicieron estuvo mal, ya que ambos están con otras personas y deben respetarlas aunque todavía se amen. Mientras Alejandro y Víctor desayunan, un despliegue de marinos llegan a atrapar a Alejandro. José Luis tiene vigilada a Montserrat. En la captura de Alejandro, Mónica se da cuenta de que Dimitrio pasó la noche con Josefina. Rosario le cuenta a Montserrat que María fue quien le contó a José Luis que estaba con Alejandro y también se entera de que José Luis se llevó preso a Alejandro. Pedro llega y le pide a Adolfo que acabe rápido con la vida de Víctor, pero Adolfo lo hará una vez que ya llegue la mercancía que esperan. Mónica es consolada por refugio gracias al engaño de Dimitrio, pero él llega y le quiere pedir disculpas a Mónica, pero ella como su jefa lo suspende de la marina por haber estado ocultando información de un fugitivo de la ley. Luego Dimitrio se va y discute con Refugio, ya que se ha dado cuenta de que él está interesado por Mónica. Víctor ahora se va a quedar en casa de Macario y va a conseguir un abogado para Alejandro. Nos vamos con Graciela, que se entera de que Alejandro está en la cárcel y pretende ayudarlo. Montserrat va donde José Luis a rogarle lo deje ver a Alejandro y aunque José Luis no quiere, al final accede. Graciela va donde el juez Gonzalo a decirle que cometió un grave error al testificar hace tiempo que Alejandro había envenenado a Benjamín Almonte, ya que estaba amenazada por Sandro con hacerle daño a su hija Fabiola y ella se dejó llevar. Montserrat y Alejandro se encuentran en prisión. No, no vayas presumiendo que me ha robado el corazón. Graciela reconoce su error y le cuenta a Gonzalo que Juventino fue quien envenenó a Benjamín Almonte con la complicidad de María. José Luis se entera de que Alejandro dejó capao a Pedro y por eso Pedro lo odia. Montserrat está dispuesta a todo por sacar a Alejandro de la cárcel. Graciela quiere que se demuestre que Alejandro es en verdad hijo de Benjamín Almonte y para ello Gonzalo volverá a exhumar el cuerpo y compararlo con el ADN de Laurito.
Montserrat hace un trato con José Luis para que Alejandro salga libre. Graciela será sancionada por ocultar información importante y después le confiesa a Gonzalo que Alejandro sobrevivió y que está en la cárcel. Montserrat le ruega a José Luis que ya nunca se acercará a Alejandro con tal de que José Luis lo deje libre y el José acepta y le va a poner un guardián a Montserrat. Josefina recuerda su amor con Dimitrio, entonces llega Adolfo y Josefina le cuenta que pasó la noche con Dimitrio. Gonzalo visita a Alejandro y le cuenta que va a hacer todo lo necesario para demostrar su inocencia y que José Luis le pidió una orden para dejarlo en libertad. Aquí Alejandro se entera del sacrificio de la Monse. Josefina se dio cuenta de que Dimitrio ya no la quiere, pero Adolfo la quiere para que sea la madre de sus hijos. Gonzalo no va a permitir que Pedro se meta en la búsqueda de la inocencia de Alejandro. Mónica se va de la casa, luego Alejandro queda libre gracias al sacrificio de Montserrat. Nos vamos con Mónica, que está muy dolida y Refugio la consuela. Para esto Mónica quiere que él se acueste con ella, pero al final no lo hacen porque él se da cuenta de que Esmeralda lo ama. Contigo sí me perdería en cualquier laberinto. Contigo que... Pero cuando Refugio se va, justamente Esmeralda llega y lo ve en una situación comprometedora. Al rato Esmeralda le reclama, pero justamente le dan dolores de parto. Graciela visita a Montserrat y confirma que ella no asesinó a Sandro. También le cuenta que está ayudando para que Alejandro salga libre. Montserrat le cuenta el sacrificio que hizo para que José Luis deje libre a Alejandro, pero Graciela le dice que él no hizo nada, ya que ella la ha estado consiguiendo su libertad al contarle al juez todo lo antes mencionado. Pasamos con Esmeralda, que no quiere ver a Refugio. Montserrat le cree a su madre, aunque también cree que lo está haciendo por la herencia que le prometió a Alejandro. José Luis llega y dice que gracias al Alejandro salió de la cárcel, pero Graciela le dice que es mentira, ya que ella fue la que ayudó a Alejandro a salir de la cárcel y que lo hizo porque Alejandro es la felicidad de su hija. Aquí José Luis cuenta el pago que le hace y debido a esto inicia una pelea de fieras indomables donde Montserrat se entera de que su mamá la vendió al José. Montserrat queda decepcionado de ambos. Graciela se va y comienza una discusión atroz entre Montserrat y José Luis, donde ella dice que su sacrificio no sirvió de nada. Lo importante es que igual no tendrá que acercarse a Alejandro porque o si no José Luis asesinará a Alejandro. El bebé de Esmeralda nace y Refugio lo va a ver. Alejandro se entera de que Graciela fue quien lo culpó de la muerte de Benjamín Almonte, mientras vemos que José Luis tiene vigilada a Montserrat. Refugio le lleva flores a Esmeralda. Alejandro va a reclamarle a José Luis por mantener a Montserrat alejada de él. Aquí José Luis le dice que lo único que está haciendo es cobrarle cada favor que le hizo tiempo atrás. Es importante que entiendan que Alejandro ahora se esconde Pedro para que no lo mate. Dimitrio va donde Mónica y le pide disculpas, aunque ella no quiere saber nada de él. Dimitrio se arrodilla y le pide matrimonio. Rosario va donde Graciela a amenazarla por haber culpado a Alejandro de la muerte de Benjamín Almonte, ya que por eso pasó 7 años en coma. Al final Alejandro toma valentía y se enfrenta a Pedro Medina.